Bueno, esto que justifica que tiene... A ver, estamos justificando que tenemos personas arriba de los puentes. Una cosa de loco, ¿no es cierto? ¿No? Dios mío. Bueno, después tenemos el caso Bloomberg, que nada que ver, pero ciertamente se han cumplido 10 años de la muerte de Axel Bloomberg. Y a ver, la política utilizó al señor Bloomberg en su momento, se lo utilizó para muchas cosas, se llenó una plaza, la Argentina se conmovió con la muerte de este chico relatado por su padre. Yo recuerdo el caso porque estaba en ese momento en la radio cuando fue entrevistado el señor Bloomberg por primera vez y produjo el impacto que produjo como consecuencia de la hondura del relato del señor Bloomberg cuando relataba la muerte de su hijo. Asunto que consternó a la Argentina. Yo he visto la foto del señor Bloomberg en el despacho del presidente Kirchner, ¿no es cierto? Sin embargo, la Argentina lo despedazó a Bloomberg, ¿no? Lo despedazó. La política que lo utilizó lo despedazó. Se han cumplido 10 años de la muerte de Axel Bloomberg y es un tema que, bueno, que pudo haber servido como un punto de inflexión, pero como todo en los últimos años ocurre en el país, fue un chao a la basura. Y las cosas están peor hoy de lo que estaban, ¿no? Bueno, mirando los episodios de las últimas horas, tenemos a esta joven asesinada en Caseros, 22... Anoche, un desastre. A las 10 de la noche de anoche, una joven de 28 años, una mamá que estaba con su marido y que para robar un auto y un celular la mataron por la espalda. Una cosa completamente disparatada, ocurrida acá nomás también en Caseros. En Lomas, un hombre asaltó a un playero de una estación de servicio y quisieron impedir el asalto, mataron al playero, 27 años, ¿no? Fíjense la edad de los muertos, ¿no? Tenemos jóvenes de 20 y pico, digamos, y tenemos ancianos a una tasa de un jubilado asesinado aproximadamente cada 3 días en la República Argentina, ¿no es cierto? Muy impresionante lo que contó la semana pasada Guillermo Salatino, nuestro colega, que bajó en la Panamericana en una de las bajadas y quedó atrás de un colectivo y se le acercó una moto que directamente, arma en mano, lo obligaron a detenerse y bueno, y lo reconocieron, le dijeron, bueno, danos la guita y andate. Sí, claro. Se salvó porque lo reconocieron. Claro. Exactamente. Pero en 3 meses se asesinaron 17 jubilados ancianos en la Argentina. Porque sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que estamos conmemorando los 10 años de la muerte de Axel Bloomberg en un contexto de una violencia muy complicada que ocurre en diversos planos. En el plano sindical, en el plano de las tomas, en el plano de los narcos y en el plano de la vida cotidiana, con estos casos que, bueno, que se publican, se comentan y después pasan porque son reemplazados por otros casos peores en las próximas horas. En el plano político tenemos muchas cosas, tenemos una declaración que ha hecho Gustavo Pose, que dijo que el proyecto del intendente de San Isidro, que está con Massa, el proyecto de reforma está hecho, se refiere al Código Penal, para que los delincuentes peligrosos puedan salir en libertad y para que nadie vaya preso. Es una postura que tiene que ver con el sentido común, pero que desde el punto de vista jurídico se los cuestiona, que por simplista, que por esta cuestión de que no se puede imponer la punibilidad para todo. Bueno, es una cosa muy teórica, digamos, pero la realidad es lo que acabamos de describir. Después está Massa en Estados Unidos, en Washington, Nueva York, con visitas, como lo ha hecho Scioli, como lo ha hecho Macri, pues ahora lo va a hacer Massa. Quien criticó esto, si no leí mal, fue Julián Domínguez. ¿Ah, sí? Que dijo que no hay que ir a ninguna parte. ¿Ah, no? No. A Venezuela. Hay que ir a Venezuela, no sé dónde, a Siria. Dónde le parece que habrá que ir, pero bueno, qué sé yo, le cuestionó el hecho de que los principales candidatos presidenciales viajen por el mundo. Bueno, no sé qué pretenderá, la verdad no lo entiendo. Me llama la atención porque yo lo conozco a Domínguez y es un tipo muy razonable. Pero bueno, ahí estamos. Y después, por supuesto, el episodio ocurrido el viernes, que fue increíble, ¿no? El de la aparición de... Se apareció Zanini, ¿no es cierto? No. Allí en Remonta y Veterinaria. Exactamente, había una reunión de gobernadores peronistas, hombres, digamos, de peronismo más clásico, o sea, para de la Sota, Scioli, Gioja y otros gobernadores. Estuvo bien de la Sota, dijo, bueno, tal vez vino para afiliarse, porque claro, lo que le cuestionan a Zanini, que es antiperonista, digamos, que no es peronista. Claro, obviamente. Bueno, en lo que mucha gente interpretó como un intento de control del gobierno por parte para ver qué hace el peronismo. También apareció Capitanich, que no estaba invitado, claro, pero mucha gente lo interpretó
como que Capitanich eventualmente podría dejar de ser el jefe de gabinete y volver a ser pronto el gobernador del Chaco. Bueno, en cuanto al tema docente, a mí me da la impresión de que el juez con el que conversamos esta mañana, el doctor Francisco Terrier, le dio a los docentes una oportunidad para bajarse del disparate que han montado, ¿no? Porque la provincia lleva ya un montón de días sin clases, de hecho es la huelga más larga de la historia en la provincia de Buenos Aires, y me parece que el juez fue muy razonable, dijo, bueno, el derecho de huelga es muy importante, reconoció que los planteos docentes son válidos, y más, dijo, esta mañana lo dijo acá, más que muy válidos, pero es cierto que el derecho de los chicos es también muy importante. Por lo tanto, ante el choque de ambos derechos, lo más sensato, dijo, vuelvan a las clases y sigan discutiendo en el plano de las paritarias. Claro. Sí, porque además el juez al mismo tiempo le ordena a la provincia seguir discutiendo y no frenar la discusión. Así que parece que el juez Terrier, un juez contencioso de La Plata, digamos, les ha presentado a ambas partes un escenario muy razonable para que la provincia siga negociando y para que los docentes vayan mañana a clase, ¿no es cierto? Sí. Y le da también una salida al propio Baradel, al que el conflicto se le ha ido completamente de las manos, porque por supuesto lo que ocurre en muchos de estos casos es que los sectores muy ultras están muy infiltrados en los gremios. Esto le pasa a Baradel y le pasa a muchos gremios, ¿no es cierto? Le pasa a Caló también, ¿no es cierto? Donde la infiltración de la ultraizquierda es tan fuerte que los conflictos son inarreglables, porque son el conflicto por el conflicto mismo. Pero ciertamente me parece que el juez Terrier presentó una alternativa muy razonable y los docentes dicen, bueno, hay un juez que intervino, le vamos a dar bola al juez, y mientras le damos bola al juez, vamos a clase, los chicos vuelven a las aulas y seguimos discutiendo con el gobernador Scioli y con su gente la solución del problema en el corto plazo. Me encantaría que ocurra esto, y creo que todo el mundo coincide con que el sentido común indica que es el camino correcto. Me da la impresión de que esto no va a ocurrir, ¿no? Parece difícil. Sí. Bueno, en el plano económico me quedo con un par de temas que son los que van a mandar un poco la agenda económica en la semana. Dato de inflación de marzo, siendo que hoy es 24 de marzo, faltan 5 días para terminar el mes. Estamos discutiendo en realidad si el índice de enero es cierto y la inflación de marzo es 3,5%. Y si es 3,5%, ¿cómo se condice la inflación de 3,5% con que la actividad económica está creciendo cero de agosto? ¿No? Ahí tenemos una simultaneidad de asuntos bien compleja, ¿no? Una economía que está frenada, un banco central que retira no sé cuántos millones de billetes de la plaza y la inflación sigue estando en 3,5%. Sí, claro, porque hay inflación de costos, Marcelo, no solamente inflación por demanda, sino inflación de costos, que es la más peligrosa. Exactamente. Después tenemos el tema de la AFIP. Claro, a ver, el gobierno recurre a la AFIP para hacer política económica. Lo ha hecho con el tipo de cambio, con el cepo, con el control de cambios, con las importaciones. Bueno, ahora lo que pretende hacer con... yo creo que a la AFIP no le causó ninguna gracia esto, pero en cualquier caso el gobierno recurre a la AFIP para bajar los subsidios. ¿De qué manera? Como lo explicó hoy Willy, que la gente tenga que responder un formulario explicando su situación fiscal y patrimonial, no ya a la AFIP, sino a Edenor, ¿no es cierto? ¿Y por qué no explicar a Edenor cuánto gano, cuánto no gano? ¿Por qué? Exacto. O sea, no pueden hacer algo, no pueden hacer algo simple, una, no te digo todo, una sencilla. O sea, estamos con un problema de subsidio del orden de los 140.000 millones de pesos por año. Es infinanciable. Entonces, estos subterfugios que se buscan terminan en un lío, digamos. No tienen, tanta valentía que ha tenido el gobierno para enfrentar a todos los poderes del mundo. ¿Viste que el gobierno está enfrentado al mundo? Sí, claro. Todos. El gobierno, viste, que opera como si fuera una especie de oposición al poder real. Claro. Viste que el gobierno se ha puesto en esa posición respecto a que son unas pobres personas que luchan contra toda esta cosa tan dramática que se cierne sobre la Argentina. Y no tienen valentía para decir, señores, tenemos un problema, miren, no alcanza más la guita para los subsidios, las personas que tienen ingresos medio para arriba, lamentamos mucho, pero no pueden pagar 50 pesos de luz por bimestre, porque eso se hace a costa de la gente que no tiene recursos, lo que sea. Pero bueno, evidentemente no hay forma. Y me importó mucho, me pareció muy interesante un trabajo que publicó ayer La Nación, dando cuenta de un informe de Macro Marketing Consultants, A ver. que es una institución que mide
la brecha tecnológica o digital. ¿Y cómo estamos en la brecha digital? Pésimo. Más, ¿no? Eso puede creer, ¿no? Es impresionante ver diarios por ejemplo, diarios de Perú, Marcelo. En los diarios de Perú, los avisos de las compañías de telefonía celular tienen elementos que acá ya no existen. No, claro. Porque la famosa historia del 4G, etcétera, se están promocionando, no en Estados Unidos. En Perú. En Perú se están promocionando artículos de electrónica que acá no existen. Sí, falta de productos, falta de tecnología, problemas de señales, son problemas, cosas completamente menores, que en el mundo normal funcionan a la perfección, y en la Argentina hasta eso hemos complicado, que ande un teléfono celular. Bueno, y por último, un comentario sobre los líos que tenemos enfrente, que son muchos, y yo me imagino que esto algo debe querer decir, ¿no es cierto? Yo no soy un experto en la materia ni soy un periodista de investigación, pero me encuentro con qué panorama en las últimas horas en los diarios de la Argentina. Con que el juez Bonadío estaba intentando investigar desmanejos en el manejo, si se quiere, de la pauta oficial. No solamente, entiendo yo, el asunto de la publicidad de Fuego para Todos utilizada contra un dirigente opositor como Mauricio Macri, sino el desmanejo general del asunto. Esto significó que el Consejo de la Magistratura lo pusiera al borde del juicio político. Claro. El manejo de la pauta oficial ha sido territorio exclusivo de Máximo Kirchner. Exactamente. ¿No? Además de esto, el juez Bonadío parece que tenía otros temas delicados, pero obviamente la estrategia consiste en seguir adelante con la doctrina de vudú. Esto es, el juez se te pone enfrente, lo mejor es terminar con el juez. Ya pasó con el caso vudú, puede ocurrir en el juez Bonadío. La inversa del caso Ollarvide, que va a seguir dando mucho que hablar, sino que ahora hay un juez que se llama Luis Rodríguez, que va a investigar todo el asunto de la financiera, los policías, el juez y demás, y el Consejo de la Magistratura, siguiendo órdenes de alguien, eventualmente de la Presidente, salvándole las papas al asunto, ¿no es cierto? Siendo que el juez Ollarvide poco menos que confesó algo que nunca escuchamos de parte de un juez, que dijo, sí señor, paré un allanamiento. Sí. Como consecuencia de que me llamó un funcionario. Ahora, claro, como hay tanta, en la Argentina de la especulación, están todos tratando de interpretar qué quiso hacer Ollarvide, si le tiró por elevación a Zanini, si le tiró por abajo a Liuzzi, si le quiso mandar un mensaje de no sé qué calibre a la Presidente, lo que sea, no me importa un pito. Lo que importa es que el juez dijo, no, sí, yo lo paré en el allanamiento, me llamó el de la Casa de Gobierno. Esto es una cosa insólita, claro. Pero bueno, ahí estamos. A ese hay que salvarlo, al juez que avanzó en una investigación hay que liquidarlo. Después tenemos un conjunto de problemas importantes que están surgiendo o resurgiendo. Por ejemplo, el caso de Lázaro Báez, ¿no? Siendo que Uruguay confirmó información complicada respecto de los giros de plata que describió en su momento Jorge Lanata, entre las cuentas de los hijos de Báez, Actuales Construcciones y La Rosadita y esta compañía llamada Helvetic y demás. Dicen que el señor Báez está intentando venderle todo su emporio de Actuales Construcciones a los chinos, ¿no es cierto? Y después anda a investigar a Hong Kong, ¿no es cierto? Lo que sea. Claro. Pero bueno, ahí tenemos un tema. El otro tema es el tema de las inversiones hoteleras, que hoy también es tapa de la Nación y que está bajo la lupa nada menos que Dugo Conadamón, que es un periodista de la Nación muy importante, que ha puesto la lupa de vuelta sobre el tema hoteles, ¿no? Donde los negocios hoteleros, con Lázaro Báez, bueno, con Cristóbal López y con Rudy Ulloa, son llamativos, digamos, ¿no? Son llamativos. Y después tenemos el caso de, y esto es un asunto bien delicado, porque empieza a complicarse el asunto del señor Liuzzi. Liuzzi. Sí. El segundo de Carlos Zanini en la Secretaría de Técnica de la Presidencia de la Nación. Resulta que el tipo tenía una empresa, aparentemente, o estaba vinculado a una compañía que le vende cosas al gobierno. Entonces yo me quedé en la impresión, todos estos funcionarios que no tienen tradición política, digamos, que no son los clásicos, no sé, el Randazzo, o los funcionarios clásicos, digamos, que han tenido una carrera política, y son gente que no sabemos bien de dónde salió, ¿no es cierto? ¿Quién era Liuzzi en la vida política del país? Nadie sabe mucho, ¿no? ¿Son dirigentes políticos? ¿Son integrantes de la Administración Nacional o son empresarios? Porque está muy bien vender cosas, digamos, está bien ser empresario. Está fenómeno. Pero no al mismo tiempo
funcionario y vos te comprás cosas de tu empresa. Porque lo curioso del asunto es que la Argentina al resto de los empresarios los persigue, Sí. ¿no? Entonces acá hay una discriminación acá respecto de se persigue a los empresarios. Ahora, los empresarios que han hecho de su empresa un negocio político, a eso no se los persigue. No le cabe la FIP, los controles de precios, la persecución, las DEJA y toda la bomba atómica que todos los santos días de la vida tiran sobre la vida económica argentina. Entonces hoy nos enteramos, o ayer, por un artículo de Nicolás Pizzi en Clarín, que es un gran periodista, que efectivamente este señor tenía un conjunto de compañías constructoras y de informática que le vende cosas al gobierno. Mira vos. Entonces, pobre el juez al que le caiga el asunto, si Claro. es que la doctora Carrió o a alguien se le ocurre denunciarlo. Lo van a liquidar. Lo van a fulminar al juez, ¿no? Los jueces están diciendo, deben estar como el juego de la plumita, ¿viste? Uf, Claro. soplando para no les caiga. Para que no les ¿eh? toque. Entonces, un conjunto de episodios bien complicados, donde se juntan un montón de personajes muy particulares y que me imagino yo, y con esto cerramos, que aquí algún nivel de trasfondo político tiene que haber, ¿no? ¿Eh? Y sí, porque estas historias no empezaron hoy, ¿no es cierto? No, es como que, bueno, han comenzado a volar los carpetazos, muchachos. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? ¿Saben por qué? Porque cuando la política no tiene modos razonables de zanjar las discusiones, aparecen los modos irrazonables. Se zanjan siempre, de un modo sensato o con esta locura que está viendo la Argentina. Ya venimos. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.